Mira cómo nos recibe aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Me la he cargado, tío! Vale, quita eso, ¡Ah, mierda! No, mira, porque tengo dos rotas. Mira, Javier me quería hacer una trampa para que se me derramara el vino. Para ver cómo... No, mira, para vosotros eso y yo me lo tomo aquí. No, me ira esto. Este es el cáliz del Papa. Sí. Cáliz del Papa. Vamos a abrir el lambrusco. Déjame. ¿La abro yo? Sí, Vuestra botella. claro. Mira, yo no. ¡Ábrela! ¡Está grabando! Venga, vamos a la fiesta de los piratas. Conozco. Ven, Este es casi como tinto. Este es el mejor vino del mundo mundial. Es como tinto, pero Que- con... Yo lambrusco Mira. que conozco rosado. Esta marca a nosotros no nos patrocina, pero yo lo voy a decir la verdad. espera, ya Esta verás, es qué bien. el mejor vino del mundo mundial, mira. Mejor vino, no. Mejor vino del mundo mundial. Vamos a ver si esta marca patrocina a Javier, ¿vale? Le patrocina el Condesa canal. Carlota, mira qué bien. Hala, venga, Ah. a ver si se ponen en contacto El con vino nosotros. de los y no- piratas, coño, Lambrusco, ¿vale? Claro, joder. Estamos aquí haciéndote propaganda. Salud, salud, salud. Salud. Ok. Hola a todos, bienvenidos a bordo. Mi nombre es Yendi. Yo soy Jorman, bienvenidos al podcast de los piratas. Entonces, hoy tenemos a bordo a una estrella del YouTube en los canales de navegación. El pirata Javier, a bordo de Miss Regina. Vamos, Javier, destácate. Joder, pues es verdad, vosotros lo tenéis todo muy protocolizado, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo no hago ni siquiera presentación, yo simplemente empiezo a hablar No, y ya pero es que está. imagínate una entrevista importante. Pero está Se bien. la tenemos que dar emoción para Sí, que sí, las sí. personas digan como que ¿quién es esta persona? Bueno, para los que no conocen a Javier, yo estoy seguro que muchos de los que siguen este canal ya conocen a Javier. Javier. ¿Alguna coincidencia habrá, seguro, de Sí, suscriptores claro que sí, mutuos? seguro. Claro que sí. Seguro. Y dejen aquí en los comentarios, a ver si los que conozcan a Javier, déjenlo de una vez aquí en los comentarios para ver cuántos de ustedes conocen a Javier. Y bueno, lo interesante es que Javier tiene un canal de YouTube que se llama Velero Miss Regina. Y ya él tiene muchísimos videos. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal de Javier porque Javier, mira, de verdad, yo veo los videos de Javier como de aprendizaje porque tiene muchísimos videos así como que haciendo cosas nuevas, que si voy a hacer este plotter chino, Sí, ¿qué sí, tal? sí, sí, Eso es no. un video súper bueno que se lo Algunas recomiendo. Yo creo que te estás copiando de David, ¿no? del De David, low cost sí, sí. sailor. ¿Qué No sé, otra no sé. cosa? Javier, esto es nuestra primera colaboración con un canal de YouTube de navegantes en la historia. Bienvenido, Javier. Ya vosotros Sí, y ya español vosotros. también. Salud. Y en español. Pero Javier conoce a todos los youtubers piratas españoles. Casi todos. Entonces, si tú tienes también un canal de YouTube, brother, y conoces a Javier, que obviamente lo conoces, déjalo aquí en los comentarios también. Que yo os conocía a vosotros además Ah. antes, porque es verdad que no lo sabía realmente que os conocía, pero sí, luego cuando me metí en vuestro canal y vi algún vídeo vuestro, sí que os había, pues no sé, en Visto alguna algo, búsqueda claro. que puse, me salisteis vosotros y... Claro, sí, que porque nosotros ya somos sí súper que- famosos. No, eso desde tanto. luego. Somos No, famosos. lo que pasa es que yo creo que fuimos uno de los primeros que empezamos a hacer videos así random en español acerca de navegación. Cuando nosotros empezamos a hacer los videos, estaba solamente una chica haciendo videos que se sí. llama Allende los Mares. Sí, Paula. Paula. Que la he escrito 1000 veces y hemos quedado como para hacer videos, pero nunca hemos hecho ¿no? videos, no. No Pero hemos bueno, podido. me gustaría también. Que ya hacer- navega mucho con Pedro, con Sí. Ajá, con el de... Alegría Marinero. La vida marinero, sí, sí, sí. Hay demasiados Ellos sí que youtubers ellos son top, españoles. ellos son tops de España, yo creo. Sí. son de- Sí, sí, claro, Sí, que sí, tienen sí. mucho tiempo y también han tenido mucha Son unos grandes trayectoria. navegantes. Sí, joder. Y tienen no, también un tiene- super proyecto que se compraron un super barco y están haciendo en la Ah, tú lo vas a ver Atlántida porque y tú vas tal. para allá. Bueno, Sí, el plan ahorita de Javier es irse
para la Patagonia. Ah, sí, sí, sí. Ah. Sí, es la idea que tengo. Sí, no, el tema del Caribe no es, es lo que hace todo el mundo y además sobre todo por el turismo. No es, no es un sitio que me atrayera en principio por la gente, más que nada por la cantidad de gente. Claro, ok. Entonces, Porque ya es como muy popular eso. Sí. Hasta Salvador no- de Bahía, una cosa así, luego ir bajando. pero si vas a cruzar para el Pacífico. Para el Pacífico, sí, joder, yo siempre he Pero tenido... no creas que sí, por el canal de Beagle te vas a... Por o sí, Beagle, por sí. Beagle, por Beagle. Ajá. Esa es la idea. Y el Pacífico es lo que siempre he tenido en la cabeza, igual que, o sea, la Polinesia, las Marquesas, el Pacífico siempre lo he tenido en la cabeza y era lo que... Pero tampoco me gusta mucho lo del canal de Panamá, porque además, bueno, no sé si sabéis el problema que tiene ahora el canal de Panamá, lo sabréis con la sequía y todo el tema sí, que es del agua, que tienen que esperar un montonón para que puedan subir y pasar por el canal y que hay muchos barcos de cargo esperando. porque yo no lo sabía, pero el canal de Panamá funciona con agua dulce. Ujú. Ah, Sí, No con agua dulce, sabía. algo increíble. Y además agua de bebida, o sea, el agua que beben de los lagos, del lago Gatún y de otro que no sé ahora el nombre. ¿y por qué? Increíble, no lo sé, se diseñó así en un principio y es así como funciona y claro, tiene un problemón. Claro, ahora con la Y sequía esto se es- joden. Y esto es un problema para cruzar también, porque si los cargueros ya tienen problema para cruzar, Ajá. imaginaros los privados, Sí. no sé, supongo que... Pero bueno, si quieren ver toda esta aventura de Javier yéndose para el Pacífico, por el canal de Beagle, bajando. Mira, de verdad, sigan el canal de Javier. Sigan el canal de Javier. Ok, ahora cuéntanos, Sí, Javier, dime. ¿cómo comenzó esta travesía? ¿Cómo comenzó esta aventura? ¿Desde cuándo? ¿La aventura del canal o de navegar? Porque... ¿De navegar? ¿De vivir a bordo? Ah, no, claro, no, eso hace pues como... Ah, yo soy de Madrid. Ya, O sea, en Madrid entonces no hay nada. mucho ya. mar. No, Bien. curiosamente, Madrid es la comunidad española con más licencias náuticas. Ah. Sí, 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 No y tal puede cual, ser, increíble. sí. Y bueno, no, yo no tenía nada que ver con los barcos, pero no sé por qué me dio por sacarme el primer título español, que es el PER. Ajá. Y cuando me monté en las prácticas, cuando me monté en el velero, en el velerillo que teníamos de prácticas, y izamos las velas y empezó a escorar y a navegar, ostras, mira, todavía se me pone la carne de gallina, porque, dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Eso es Wow, tal ok. cual, sí, increíble. Fue una sensación curiosa. Y nada, de ahí ya, pues nada, estuve navegando un poco con el pequeñito en pantanos de Madrid, con un velero pequeñito que teníamos, y luego compramos este, en el mar, en Ayamonte. ¿Y cómo salió ¿Lo compraste en Ayamonte? En Ayamonte, sí. Ah, Por eso conozco toda esa Ajá. zona bien, Culatra y eso. Ayamonte es interesante, Sí, ¿viste? está muy chulo. Ahí con El el Guadiana. tráfico entre Guadiana, Portugal, sí. tal. El Guadiana es una Interesante, pasada muy subir. Sí, Sí, es el súper Guadiana. bueno. Cuando yo llegué allá, subiste? Sí. Hasta Hasta Cotín. Cotín, sí. Uy, qué Qué bien. bonito. eso O sea, vosotros también también estuvisteis Sí. allí. ¿Cuándo estuvisteis vosotros allí? ¿En qué En qué el año? 2019. Ah, después, Sí. después de nosotros. Sí. El 2019, sí, Nosotros exacto. estuvimos mucho antes. Sí, muy bien. Es más, hasta me gustó tanto que yo le dije a Yorma, concha, le sería bueno tener Una un casa. terreno, una casa y tu barco. Una casa con un sí, pantalán. Sí. En le el decía a Guadiana. Yorma, muchas Claro. veces le Eso, dije. sí, es una zona muy chula, muy chula. Sí, es estratégico. Sí. ¿Y el canal de YouTube, cómo lo empezaste? El canal de YouTube en realidad, como tenía un blog, que era lo mismo, Velero Mis Regina, me metía mucho en los foros, en la Taberna del Puerto y Ajá. en Foro Navegantes y tal. Santa Bernal del Puerto es bien popular, Sí, ¿verdad? sí. yo Yo sí hace la- mucho ya que no entro, pero sí. Pero sigue activo. Sí, Sí, claro, sigue sí, funcionando, ahí sí. entran muchos. Y, jope, ahí se aprenden muchas cosas, Ujú. hay de todo, ¿no? Pero Sí, se hay aprenden mucha muchas cosas. información. Mucha información. Y como tenía el blog, pues bueno, ya empezó a quedar un poco obsoleto por lo de los canales de YouTube. Claro. Y tanto Marcos, mi amigo Marcos de Soltaramarras, que le conoceréis, los de la Petit Marie, como yo estábamos en Grecia, él empezó con el canal y empecé yo también. Y bueno, él se hizo mucho más famoso Gracias. porque hizo algunos vídeos ahí de polémica que siempre molan, ¿no? Siempre les Claro, gusta a la sí. gente. He visto el canal de él, es bien interesante. Sí, y nada, y yo empecé con el canal, pero vamos, nunca con la idea de ganar dinero ni nada de eso, ¿eh? Ya, solamente igual. es como Porque para tú las eres personas. rico y no necesitas dinero. ¿sí? Precisamente no, al revés, soy muy pobre, pero
pero no, lo que no hice fue retirarme para seguir trabajando, porque no me gusta nada lo de la edición ni de hacer vídeos, nada, no es una cosa que me guste, entonces no pensaba, digo, no voy a retirarme para estar tranquilamente y encima tener que estar trabajando para el canal, no. Entonces lo hice es como el blog, como un álbum de recuerdos, básicamente. Claro, sí, como para O ti. sea No que sé. la fama te llegó de casualidad. La fama. ¿verdad? No se puede decir, yo creo que sea famoso, pero bueno. Porque Javier me estaba contando que él estaba en el Mediterráneo y era súper famoso en las marinas, que lo reconocían y tal, le pedían fotos, en nuestro país, conoce gracias, muchos youtubers. Ah, sí, en nuestro paso, efectivamente, como te comentaba, en el paso que hice cuando vinimos de Grecia, hay mucha gente que sigue el tema de Grecia, porque es muy atractivo, es una zona en Europa que es un paraíso. Entonces, ahí nos ha conocido mucha gente. Y claro, yo cuando llegué de Grecia, cuando vine para acá, en mi paso por la península, pues era muy curioso, le decía a Germán, porque en sitio en el que paraba, sitio que me reconocían, que me traían, yo que sé, una botella de vino, que me traían comida, que Wow. y iba andando por el puerto, me paraban y decía, pero si no tengo, si ni siquiera, claro, ahora tengo el doble de suscriptores, pero cuando pasé por ahí que tendría 1500 suscriptores, una cosa así. Sí, Y aún así... pero me imagino que era porque había muchos, no sé, españoles alrededor. Los españoles Porque, te siguen todos, men. claro. Español, sí, ahí sí que te reconocen. Y luego ya al bajar hasta aquí ya no. Aquí en Canarias ya no te conocen nadie. Bueno, pero te conocimos, entonces, mira, mi Regina, ¿ves? Pero bueno, este es lo más interesante de ser youtuber navegante, que de verdad a mí el canal me ha ayudado mucho, primero a motivarme a socializar, porque la vida de navegante es súper solitaria. Ah, sí. Súper solitaria. Sí, entonces- de todas maneras vosotros sois muy sociables y yo creo que hay que hacerlo para el plan de vida ese que tenéis, como hemos dicho en el otro vídeo, de salir pues a la aventura. Ya, Ostras, exacto. tienes que ser muy sociable, si no Sí. es complicado. Que Yo no soy tan si quieren sociable. saber de qué vídeo estamos hablando, hicimos un primer video La que parte está en el uno. canal de Javier, que si quieren ver, esta es la continuación, La parte del- dos. esta es la parte 2 del video que hicimos en el canal de Javier. Entonces vayan al canal de Javier. Sí. y Que suscríbanse. estábamos en el barco de los chicos, o sea, es justo lo contrario, en el barco de los chicos. Pero a mí no me invitaron. Ay, no, porque ella estaba muy ocupada trabajando y Ah, no ha podido venir. trabajando, Pero bueno. No, ganándose pero el pan. El pan de cada día, como dicen. Y tomando el vino ahorita. Salud. Ah, pues no sé, el tema de no tener, o sea, de ir como vosotros a la aventura, como digo, es joder, a mí me parece increíble, me parece... Yo cuando salí empecé con lo de navegar y retirarme sobre todo, o sea, es que lo tenía todo ya planificado Claro, y todo... claro. No me parece tan increíble, a mí me parece un poco traumático a veces, ¿oíste? Cuando ves la cuenta así que 20 euros en la cuenta y necesitas comprar y que filtro de aceite, combustible, pagar la marina, Ya, y sí. qué mierda. Sí, no, a veces se hace como un poco complicado, pero lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Europa se trabaja mucho por temporada. Entonces, por lo menos en los países que hemos estado en invierno, siempre buscamos un lugar el más económico que encontramos. Entonces, ahí, mira, este es el más económico, ahí es donde nos vamos a quedar. Pero igualmente vamos nosotros, tanto nuestros amigos de soltar amarras como nosotros en Grecia, siempre íbamos igual y siempre vamos igual. En invierno, Para claro. nada o sea, de hecho íbamos a las marinas abandonadas. Claro, ok. Ah, porque hay marinas así solas y te puedes Que ahí puedes amarrar. quedar, En Grecia todavía. Pero no tienes electricidad, ¿verdad? No tienes agua y No, tal. bueno, había en algunas que incluso había servicios, pero Wow. había todavía, ya cada vez menos porque las están cogiendo entidades privadas y las están Ah. gestionando. Pero ese era uno de los grandes atractivos de Grecia, que tú llegabas a un puerto y no pagabas nada o pagabas casi nada y luego llegabas a marinas abandonadas, había bastantes, Wow. que te amarrabas ahí Y no podía nada. Nada. Y el Súper invierno, bien. ¿pasabas el invierno ahí? podías pasar ahí. Nosotros hemos pasado inviernos en... Pero ¿Y no era era- seguro el amarre. Sí, O sea, no perfectamente. pasa. Perfecto. Perfecto, de hecho en Grecia puedes pasar el invierno fondeado, de hecho. Ah, En muchos ok. sitios fondeado.
porque hay fondeos, hay miles de fondeos, y hay fondeos muy seguros para pasar todo el invierno. todo el Lo invierno. único es que es frío, entonces Es frío. necesitas Ah. el Calefacción y exacto. tal. Sí. Mira, ahora háblame un poco sobre cómo te costó a ti monetizar el canal. Bueno, la verdad es que esto fue, o sea, a ver, yo como os digo no pensaba nunca en ganar dinero. ¿En cuánto tiempo monetizaste? Yo qué sé, ¿cuándo me empezaron a pagar? Pues ya sabéis que al principio te pagan de broma, Sí, o sea, sí, es sí, nada. sí. Y aparte toda la, ¿cómo se dice? Todo lo que hay que hacer para que acaben pagándote es Sí, complicadísimo. sí. Todo lo de la Registrar el cuenta, canal, esa, todo, la tal, AdSense sí, y sí. toda esa historia, Ujú. te mandan un correo y luego no sé qué y luego no sé cuántos. Pues no sé, yo creo que a mí me empezaron a pagar, pues no lo sé, con cuántos suscriptores, a lo mejor con... 500 te empiezan No, a pagar. con Sí, mil. Con con 1000. mil. esto era lo que yo estaba pensando, con Ajá. unos 1000. Sí. Y bueno, nada, pues igual que me pagan ahora, muy poquito. Porque No, ahora tengo- pero sé, ¿en cuánto tiempo? ¿Como en un año o algo así? Eh, O menos. Empezar a pues crecer. no lo sé, sí, puede ser que no, yo creo que algo más de un año. Yo crecí muy Ya. poquito, porque no me aplicaba haciendo los vídeos. O sea, Ya. no les ponía, como no me gusta No la te edición, gusta, no no me te- gusta hacer vídeos ni nada. De hecho, los vídeos hasta ahora mismo los hago con la tablet, todos, Ajá. desde el principio al final. Porque no me gusta, entonces tardé, no, ni hacía miniaturas. Mi amigo Marcos sí que me empezó a comentar las De cosas cómo que... haces la miniatura Claro. y tal, ya. Súper importante. Sí. Bueno, sí, nosotros sí, de verdad, hemos estudiado un poco acerca de la edición, Esto es necesario. acerca de la miniatura. Por eso ustedes son a mí famosos. porque sí me gusta, no somos tan famosos, pero a mí porque sí me gusta, me gusta, la ya se edición me pone la gusta. computadora y entonces- O tal. sea, Claro, esto es- yo me puedo durar se en la pone computadora 5 horas metida en la Guau, computadora. ostras, no, para mí es A mí imposible. me gusta más el pedo de las cámaras y tal. Sí, y hablar en la cámara. Claro, y- esto es. Yo con la cámara todavía sí, como tú. Ajá. Pero yo, si estoy como Yendi en el ordenador, o sea, la sensación que me da es que estoy perdiendo el tiempo. Ya. Que podría estar, yo qué sé, mirando un pajarito o Ah, tocando la ya. guitarra o yo qué sé, Ya. haciendo cualquier otra cosa menos No, eso. para mí es como que ver todos los efectos que tiene para Sí. poder Sí, sí, hacer sí, un sí. buen video y entonces Sí, ella pruebo le mete aquí mucha edición. y pruebo aquí y pruebo allá. Sí, porque he visto algún vídeo vuestro ahí con el dron y tal, mezclando imágenes de dron, que claro, eso es una pasada, la verdad que... Sí. Eso ya... Eso Lo único que a nosotros nos cuesta es la constancia La constancia. de exacto. sacar en los videos, y esto es lo mismo que veníamos hablando en tu video de que nosotros tenemos, ¿sabes? El canal de nosotros nos da muy poquito dinero Claro. como para enfocarnos solamente en sacar videos. Entonces todos ustedes Bueno, pero ya enseguida... que me están culpando de que no estoy sacando videos Ah, es porque no se suscriben. es porque no se creen, Si sí. yo tuviera más suscriptores, Efectivamente, Ah. hay que suscribirse, hay que darle al like, hay que poner comentarios. Sí, nos porque es ayuda que eso muchísimo. nos ayuda demasiado, eso nos Claro, ayuda a... y más en el estilo de vida que nosotros tenemos, que es muy nómada, nos ayuda muchísimo. Claro. Cualquier dinero que nos pague YouTube, Mm. las propagandas, cualquier cosa, es súper importante. Entonces, A mí apóyennos. también. Sí. Me ayuda. A mí también, a mí Si me también. pagan mejor, si me pagan mejor, eso seguro. Pero, bueno. pero bueno, entonces nos cuesta mucho la producción de videos constantemente. Ya. Pero Bueno, siempre... os estoy diciendo a ustedes que es como dicen vosotros, en España normalmente se dice vosotros, no se dice ustedes. Bueno, aquí en Canarias sí, en Canarias se dice Canarias Hablan hablan igual igual que a en- Venezuela. Sí. Igualitos. ustedes. Sí, Sí, efectivamente. Conozco, sabes, que hemos conocido amigos canarios y... Sí. Mierda, eres español. Ay, claro, Sí. claro, sí. Y eso también Tienen nos un ha acento. chocado bastante a la hora de hacer nuestros videos, porque por lo menos, que esto también lo quería comentar, porque nos han dicho mucho acerca de cómo hablamos cuando estamos navegando, sabes que en España ustedes tienen como en inglés vale, sí, para otro- decir otro Tienen vocabulario. terminología de todas las cosas del barco. Que nosotros no la manejamos porque nosotros aprendimos en inglés y de paso vale, y ya, de sí. paso Es que- yo vivo con él, entonces nuestro vocabulario es totalmente diferente Sí, a como sí. yo puedo irme contigo a navegar, Claro, entonces claro, tú me seguro, empiezas a decir. seguro. Y ahí sí, cuando hacemos los videos, yo le digo cualquier cosa, estamos haciendo los videos y yo le digo a Yorma, no sé, agarra esa cuerda, porque le he dicho a Yorma, agarra esa cuerda y él me lo entiende, perfecto. Pero si Pero, estoy sí. con otra persona,
por ejemplo, contigo que eres español, y yo le digo cuerda y yo creo que me tira. Sí, algo. ¿sabes? Bueno, En el canal de YouTube nos han escrito unos comentarios, pero- cuerda, que no sé qué, que es un cabo. bueno, pero ni caso, ¿sabes que yo hago? Perdóname, ¿Sabes? YouTube. No, pero a eso no hagáis caso. Sabes que yo, a ver, me sé el argot lógicamente náutico de España, Pero que a tú veces, hiciste el curso en España. sí, pero a yo hice- veces, yo hice el curso en Irlanda. En inglés, bueno, no, pero- para vosotros es un hándicap desde luego. Ah. Pero yo, como broma también y como muchas veces lo hago para que me pongan comentarios, hago eso, digo cuerda, digo volante mucho, Ah. digo aparcar, que tú me habrás oído mucho, lo de Ah, aparcar. pero eso es una trampa. Y todo eso no se puede decir en teoría porque como Ya. dice Yendi, Aparcar. vamos, no se puede, Sí, una sí. cuerda, ¿no? Es un Sí, cabo. sí. Pero yo lo hago mucho, a mí me da igual, porque este es mi barco y aquí mi barco tiene volante, Y tiene sí, cuerdas. mandas tú, y hago lo que me da la gana, Ya está, Javier. Aquí somos tres piratas, Sí, sí. muchachos. Bueno, pero eso es más o menos la cosa que nosotros no manejamos esa terminología y se nos hace muy difícil cuando vamos de repente, nos llaman para explicar algo, ¿sabes? Sí, es que además... Y nosotros así como que, ¿sabes? Decimos la botavara. O sea, Sí. ese término lo aprendí recientemente, botavara. Nosotros le decimos el boom. Boom, sí, Ah, que en sí. inglés, sí. Y muchas otras cosas que no de verdad no manejamos la terminología. A mí a veces me da pena cuando estoy con navegantes españoles porque es que se saben todo Sí, ahí, al peo. La es que- cornamusa, sí, no sé sí. qué, ¿sabes? El Guardamancebo. guardamancebo. Y cuando me dicen Wow, eso, yo ok. quedo como un indio porque Pero aunque entonces entiendo que en Venezuela no tenéis una terminología Lo que pasa es que náutica de este nosotros tipo, ¿cómo? nunca aprendimos en Venezuela. En Venezuela, pero por sí la hay, supuesto, sí la habrá, sí la claro, habrá, sí que hay. será Es la parecida misma española. Es la misma claro. española, Ah, claro. entiendo. pero aún así, en Venezuela hay esta particularidad que no existe. La vela es casi nula. Ah, Exacto. ya, sí, ya Es me algo comentaste. extremadamente elitesco que no hay veleros en Venezuela. Ujú. Ah, Y ya. entonces, ¿sabes? ¿Quién va a estudiar vela? ¿Quién va a navegar a No, vela? no. Nadie. Todo el mundo es como un Barcos barco de motor. motor y Ya. yates a motor y todo es a motor. Ya. No hay barcos a vela. Entonces, nosotros incluso nunca habíamos experimentado un velero en Venezuela. Venimos experimentando el velero es Ya, ya. En en Irlanda. Sí, Exacto. ostras, Sí. fíjate. Al otro polo. Nada que ver, en el frío, así, con ¿Para chaqueta. dónde vas tú, men? Tú vas al frío. Sí, no nos gusta, ni a Mónica ni a mí nos gusta el frío. No. No, nada. Pero Pero... prepárate. Prepárate porque tú estás siempre en el medio calorcito ahí y tal, Sí, pero sí. men. No, pero ¿sabes qué pasa? O sea, es que tiene que ser espectacular. Debería. Ah, bueno, sí, la Ya, Vicena, toda, ¿no? toda la parte de bueno, Sí. de tanto Brasil como hacer toda esta No, travesía claro, y Brasil. cruzar al Pacífico y por glaciares, ver y glaciares. glaciares. Y Como no has visto los videos de este pana, el de Alegría Marinero. Sí, con sí, glaciares, ellos hacen viajes a la Increíble. Antártida, ellos son Pero van forrados, crack, claro, sí, 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 van forrados, ¿sabes? Con Sí. todo así. No, a mí no me gusta. Nosotros lo más frío que hemos navegado ha sido Islandia. Ostras, pero Islandia. eso sí que Es estaría- frío. En es- verano. es- Bueno, incluso a finales de verano. incluso Irlanda ahí tiene que hacer frío Sí, también. Sí, claro, pero no ves glaciales. No, ni nada, no, claro, pero- Que yo tengo una foto en Instagram, síganme en Piratas a Deriva, @PiratasAderiva. ahí Con en Instagram, es que tienen hasta Instagram. Yo no tengo Instagram porque soy un señor mayor Es y un ya estoy señor anclado en el mayor. pasado. Un señor Entonces, mayor. como mucho YouTube. Pero usas Facebook, ¿verdad? No, tampoco. No, WhatsApp es lo Eres único que muy con lo que me antiguo. Eres muy antiguo, dice yo. eres una pieza de colección. Claro que sí, joder. Es una pieza de colección como este barco, lo tienen que ver por dentro, es súper bonito, súper bonito. Mira, pero la cosa es que cuando estábamos navegando en el frío, era traumático, porque tú no te Ya. sientes en un barco, tú te sientes como en una cápsula Ya. que sabes que si, imagínate, te caes al mar y Sí, es sí, peligroso, está ¿sabes? liquidado en el momento. Te caes en el mar y son, creo que 7 minutos Sí, sí, la sí, expectativa de vida, una Sí, vaina así, después te da hipotermia. Sí, sí. Vea, es increíble. Yo me acuerdo, nosotros- Guantes, tienes que utilizar guantes. chaqueta, 3 capas de chaqueta, Ya. gorro, botas especiales, La ¿sabes? botita. Todo así. Y ahí en esas condiciones te quitas el 50% de toda la experiencia que es el contacto con el mar. Nosotros Bueno. duramos ya como un año navegando en las latitudes frías.
Men, Sin contacto con el mar. sin contacto absoluto con el Claro, mar. claro. Y entonces esto hacía como que ya yo estaba empezando a desistir de la idea del barco, sí, porque no me es que digas. no. Bueno, o eso sea, es verdad, sí. Que... mi sueño era vivir en el mar, no vivir en una cápsula que no tienes contacto con el mar. Claro, exacto. Y entonces ya cuando llegamos aquí al calorcito, ya la vida te cambia y tú sientes que vivir en un barco, tú eres el rey del planeta. Bueno, Porque sí. sabes, tienes una Claro. piscina infinita, te despiertas y saltas al mar, la es temperatura es maravilla, placentera, es una pescas, haces pesca submarina, No pasa nada. snorkel, puedes limpiar tu barco, ¿sabes? Viéndote, Sí, claro, absolutamente. De todos modos, no sé, esto es simplemente una, ¿cómo te diría yo? Pues una aventura, porque mi idea, como os digo, es siempre el Pacífico y siempre son las latitudes donde estás a gusto, como tú dices, Claro. Germán. Pero a mí se me quedó la idea. Ay, esa tú agarraste de- esa idea. Sí, me Claro. quedó eso en la cabeza y dijo, "Ay, esto es una pasada". Por Claro. eso Por tengo eso- la idea. Ah, wow, de esa, ok. pero- Eso es muy interesante porque justo nosotros también nos compramos el barco por la idea de otra persona, ¿sabes? Claro, suele pasar. Como- Adoptamos la idea. Suele Ah. pasar, ¿verdad? Este amigo brasilero, Sergio, te mando un saludo, que nos imprimió la idea en el cerebro nos dio unos canales de YouTube claves, Ah, bueno. ¿sabes? Ve este video, ve este video, ve este video, A ver si te gusta y a ver tal. si te gusta. Yo vi el primer video Ah. de SB Delos y ya no pude parar de Ah, verlo. sí, sí, sí. Y ahí, ¿sabes? Seguí consumiendo Sí, contenido, soñaba con barcos, Ah, ¿sabes? sí. Bien. Yo como soy más viejo que vosotros, a mí me pasó lo mismo pero con libros. Yo Ah, leía libros de ok. navegación y decía, ostras, es que quiero hacer esto. Es que lo estabas leyendo el libro y decías, es que me voy ahora mismo. Y eso fue lo mismo, pero con libros, que luego lo de YouTube fue después. Claro, Ahí, claro. Tú ahí siempre está. hablas como que eres muy viejito, pero no creo que seas tan viejito, Javier, de verdad. Sí, soy un poco ya No mayor. pareces, un poco mayor. no pareces viejito. Ajá, digan en los comentarios cuánta edad ustedes le dan a Javier. El que se acerque más a la edad le Eso. mandamos un premio. Venga, vale. Porque Porque eso sí, nosotros lo que tenemos en común, todos los que tenemos canales de YouTube, es Queremos. que queremos como que regar la voz. Ah, sí, ¿verdad? Queremos dar a conocer este estilo de vida. Queremos ayudar también a otras personas, ¿sabes? Comunicarnos y ayudar a otros que si a ti alguien te escribe en tu canal de YouTube y te pregunta algo, con todo el placer, Ah, sí, por supuesto. Exacto. Sí, claro, O sea, siempre, siempre. que es súper. Entonces súper- también es muy importante Es agradable, ¿no? que ustedes se comuniquen con nosotros por medio de los comentarios, porque nosotros leemos exactamente todos los comentarios y los respondemos Todos, por ahora todos. Bueno, a vosotros os Sí. costará más, a mí menos porque me No, ponen tú los siempre comentarios, dices, pero- no. pero es que imagínate, yo cada vez que me escriben un comentario, para mí es como que si me escribió un amigo, Ah, sí. ¿sabes? Ujú. Que lo tengo que responder porque es súper importante. Personas que se están tomando Es el su tiempo tiempo, claro. de sentarse ahí en la pantalla y ver lo que tenemos que Sí, decir. sí, claro. Y muchas personas piensan que porque tienen 5.000 suscriptores, 2.000, 3.000, no es mucho, pero imagínate, para mí, que yo no soy famoso, que no estudié comunicación social, que sabes, que no tengo una carrera en medios de comunicación, tener 5.000 personas que están pendientes de lo que, sabes, de mis videos, para mí es un pueblo, Porto Santo, tiene Son 5.000 5.000 habitantes. Es como que toda la isla, ¿sabes? Me está viendo. Otra idea es que tú me estás diciendo de los navegantes, la aplicación está Navili. Ah, bueno, esta es Navili, fantástica. también. Esta es Tú fantástica. puedes ver Yo la todos uso, los la naves, uso, sí, la uso tú mucho. puedes ver todos los navegantes que están alrededor tuyo Sí, y sí. escribirles por Sí, la sí, sí, aplicación. sí, sí. A mí me han escrito, de hecho, ahora que lo dices. Exacto, me hola, han ¿qué escrito. estás? ¿Cómo estás? Mira, veo tu barco que está Sí. fondeado aquí, Sí, sí. ¿quieres tomarte algo? Esa aplicación Eso en también. concreto me parece fantástica. Sí, O sea, me sí. parece- Pero bueno, mira, gracias por invitarnos a bordo de Regina. No, por favor, gracias a vosotros por venir. Ha una sido una maravilla. conversación Sí. súper interesante. Y también con este video quería enseñarles cómo es que vivimos los youtubers famosos. Mira,
mira cómo vivimos, mira. Mira el paraíso, mira. El paraíso. Mira el Ah, paraíso sí, esto es. donde vivimos. Que te levantas por la mañana y estás aquí flotando. Claro, Sí. todo esto es gracias a YouTube, a la monetización de YouTube, Sobre todo, que nos hace sí. millonarios para poder Ah. pagar este estilo de vida y Sobre tal. todo. No sé, vamos a tener que esperar un poco Pero para eso. la verdad, de ahora sí voy a hablar de verdad, es que esto es un poco también de protesta porque siento que YouTube nos está pagando muy poquito para el trabajo que estamos haciendo y para la información Eso que está estamos bien. brindando. Este te lo vetan, Ajá. este te lo quitan. Es el vídeo, seguro, este te lo van a- seguro. No, Lo Allá liquidan. voy que está joder, sí, pegando. el dinghy. No, no te preocupes. Ese dinghy se pelea con los barcos. Ay, no, ese qué pelín de verdad que fastidio. odia a los... Pero bueno, men, Bueno. vamos a despedir el video porque vamos a seguir aquí hablando en Regina, en privado, porque En también privado. no queremos violar Sí, la sí, privacidad. sí, ahora ya otras cosas más. Y, y bueno, muchas gracias por ver el video. Si te quedaste hasta el final del video, coméntanos si te gusta Miss Regina y ve al canal también de Javier y dale amor a sus videos porque de verdad son unos videos Se lo bien- merece, se lo merece. son unos videos Muchas gracias, interesantes. chicos, muchas gracias. Aunque te voy a dar una recomendación, Javier. Dime. Cómprate una cámara con estabilizador. Sí, sí, es verdad, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, dice. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Y que se despida Javier. Javier. No se despide. Hasta luego, chicos, muchas gracias. Ajá. Hasta luego, Gracias nos por venir. vemos. Chao.